Hola niños y niñas de la clase de vencedores y cualquier persona que esté viendo este video, está público. Espero que hayan tenido una muy buena semana, espero que les haya ido bien en el colegio, que estén teniendo un fin de semana descansado y que ahora estén dispuestos día domingo para poder aprender más de la palabra del Señor. Les diría que espero que estén votando, pero todavía no tienen la edad para votar, así que no sirve. La semana pasada, la clase pasada que se grabó para YouTube, que grabó mi hermano, trató más o menos de que los líderes judíos estaban tratando de convencer a Pilato de que crucificara a Jesús. De que no representaba nada para ellos, de que era solamente una molestia, un estorbo, y que finalmente César era el único rey de los judíos, e incluso llegaron a, de esa forma, de renegar de Dios como su rey. Puede que no creyeran en Jesús como Dios, pero supuestamente ellos sí creían en Dios mismo, separado de Jesús, y lo renegaron a él como rey de los judíos. Vamos a devolvernos un poco, antes de que se comience a dar esta discusión entre Pilato y los judíos, y vamos a leer Mateo 27:15, que dice: Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque disponemos de tu palabra, Señor mío, para leerla en cualquier momento que queramos. Gracias, Señor mío, porque no tenemos ningún impedimento, ninguna prohibición. No hay obstáculos para aprender de ti. Padre Santo, ni siquiera la pandemia nos ha obstaculizado para aprender de ti. Gracias por las clases grabadas, Señor. Gracias por las clases presenciales. Gracias, Señor mío, porque siempre estás ahí. Te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Que nos ilumines para poder comprender tu lección en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pilato había conversado con Jesús y había determinado que era inocente. Que quizás para las leyes de los judíos Jesús merecía algún tipo de castigo, pero la verdad es que para el Imperio Romano, y en realidad para los judíos tampoco, representaba ningún peligro. No representaba ningún peligro Jesús. Era un hombre completamente inocente y justo. Eso ya lo sabemos. Entonces Pilato, como tenía esta costumbre de liberar a un preso, se le ocurrió la brillante idea de ofrecerles entre liberar a Jesús, que él encontraba inocente, y todos los demás, incluso los judíos, sabían que era inocente. De hecho dice que Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús únicamente por envidia, porque sabían que tenía el favor de Dios, porque tenía más aprobación que ellos, porque Jesús era un verdadero judío. Les da a escoger entre liberar a Jesús, y liberar a Barrabás, un peligroso criminal, un revolucionario muy peligroso, pensando seguramente si les doy a escoger entre estos dos, van a darse cuenta de que la envidia que le tienen a Jesús no es tanto como la repulsión que les da a un criminal peligroso. Así que se los ofrece, y luego de eso viene la esposa de Pilato a decirle que deje en paz a Jesús, porque es un hombre justo y ha tenido muchas pesadillas respecto de él. Esta mujer se dio cuenta de que Jesús era justo y que no era bueno ponerle la mano encima. Como dije, Pilato quizá pensó que los judíos iban a elegir bien entre un hombre claramente justo y un criminal. Pero no contaba con que era tanto el odio y la envidia que tenían los judíos por Jesús, que mientras la esposa de Pilato le daba este mensaje, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y se ejecutara a Jesús. Así era el odio que tenían, que empezaron a persuadir gente. Que su objetivo final era que mataran a Jesús, a toda costa, no importaba qué. Y así lo hicieron. Empezaron a convencer a la gente y la gente, sabemos, se convenció. A pesar de que probablemente mucha de esa gente había visto los milagros de Jesús y su bondad y su amor. Así que Pilato volvió a preguntar, después de que habló con su esposa: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? Y todos gritaron: ¡a Jesús! No. Toda la multitud, a gritos, pidió: ¡a Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Y Pilato, yo creo que sorprendido, dice: ¿entonces qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato.
Déjalo libre también, contestaron. No. Crucifícalo, contestaron a gritos. A gritos, desesperados. No fue una petición sencilla, no fue una petición tipo, oye, ¿podéis crucificarlo, porfa? No, era algo desesperado. Con desesperación querían que crucificaran a Jesús. Y Pilato no entiende. Y dice, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Y la gente le responde, cometió el crimen de matar a alguien. No, porque no mató a nadie. La gente no responde, cometió el crimen de llamarse rey de los judíos o de llamarse hijo de Dios, como ellos tanto alegaban. No, ni siquiera responden eso. No responden la pregunta, dice, crucifíquenlo. Ya ni siquiera quieren dialogar. Solamente quieren ver a Jesús morir. Y Pilato, como sabía que Jesús era inocente, se le ocurre otro plan para poder liberar a Jesús. No, tampoco. A Pilato no se le ocurrió nada más. Se dio cuenta de que no iba a lograr nada. Se dio cuenta de que la gente quería desesperadamente ver a Jesús morir. Y que se estaba armando un disturbio por lo demás. Y eso a Pilato no le gustaba. No le gustaba tener alguna revuelta. Quería mantener todo tranquilo y bajo control. Así que fue a buscar un recipiente con agua. O mandó a buscarlo, no fue a buscarlo por él mismo. Y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. No era que se estaba lavando las manos porque las tenía sucias. No era que se estaba lavando las manos porque no quería estar contaminado con el coronavirus. Se estaba lavando las manos en representación de que él no tenía nada que ver con este asunto, que la decisión de matar a Jesús no era suya, que era una decisión del pueblo judío, y que él no tenía nada que ver en ese asunto. Como dice después él mismo, soy inocente de la sangre de este hombre. No están mis manos sucias con su sangre. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Pilato se rindió, y su gran idea ni siquiera acabó en nada, acabó en algo peor que nada. Porque tuvo que dejar ir a un criminal peligroso. No sé qué habrá pasado después con este hombre, no sé si habrá seguido cometiendo fechorías, no sé si quizá se rehabilitó, no tengo idea. ¿Qué habrá sido de Barrabás? Probablemente no fue una muy buena idea dejarlo ir, pero sí es una muy buena idea haberlo escrito Mateo en su evangelio. Porque nos dice una cosa, Barrabás, un criminal muy peligroso, fue liberado y Jesús fue condenado. Y quizá tú no seas un criminal peligroso, quizá yo no sea un criminal peligroso tampoco, pero sabemos, como hijos de Dios, que somos pecadores. Sabemos por lo que nos dice la Biblia que somos pecadores, que somos, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana, está el pecado. Desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron. Y mucha gente dice, Barrabás fue la primera persona liberada por el sacrificio de Jesús. Nosotros somos liberados por el sacrificio de Jesús. Su muerte nos trae libertad del pecado. Somos pecadores, pero Jesús nos limpia, nos quita ese pecado y se lo lleva lejos. Tan lejos como se extiende el este del oeste. Y al final, nosotros podemos pensar, qué tontos son los del pueblo judío. Liberaron a este criminal. Y si eran tontos. No estaban pensando racionalmente. Pero cuando lo vemos a la luz de nuestra vida y de nuestra relación con Jesús, nos damos cuenta de que nosotros somos Barrabás. Y que Dios nos libró, sacrificándose Él por nosotros. Dios nos libró sacrificándose por nosotros. Nosotros, como un criminal peligroso, merecíamos ser condenados a muerte, tal como Barrabás. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Él fue condenado y nosotros liberados. Y dije que no era muy buena idea liberar a Barrabás. Y no sé tampoco qué tan buena idea era liberarnos a nosotros desde un punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, amoroso y misericordioso, que tuvo esta idea desde el principio, de liberarnos, hagamos que sea una buena idea. No estoy diciendo que Dios no tenga buenas ideas, no estoy diciendo que Dios se haya equivocado. Él tiene todo bajo control y sus ideas son las mejores y Él jamás se equivoca.
pero demostremos que este sacrificio de Jesús vale la pena. No sé qué habrá hecho Barrabás después, pero sí puedo determinar qué voy a hacer yo después de ser liberado a cambio del sacrificio de Jesús. Hagamos que esta idea se vea buena ante los ojos de la gente. Que si Dios me libró de mis pecados, no siga por ahí cometiéndolos, no siga por ahí como una persona que no conoce a Dios, sino que transmita el mismo amor con el que Él me liberó. Que transmita la misma bondad, que transmita la misma compasión, que transmita la misma paciencia, que transmita lo mismo que Dios me muestra a mí. Volvamos un poco, luego de haber dicho eso, porque tenemos por un lado a Barrabás y a Jesús y el intercambio que se hace ahí, y por otro tenemos al pueblo judío y a Pilato. Primero, decir que lavarse las manos en un recipiente de agua de señal de una forma simbólica no significa realmente que no tenga culpa sobre Jesús. Que haya dicho soy inocente de la sangre de este hombre no significa que sea inocente de la sangre de ese hombre. Pilato fue tan culpable como los judíos. Pilato era gobernador y por un disturbio probable que se estaba armando, no quiso meterse en problemas. No le hizo caso a su esposa, que le estaba hablando con sabiduría. Y la advertencia de su esposa de que algo malo podría llegarle a pasar a Pilato si por culpa de él Jesús era muerto, era más a tener en cuenta que el disturbio, por grande que fuera, que armarían los judíos si no se lo entregaban para crucificarlo. Pilato fue culpable aunque él dijo que era inocente. Lavarse las manos con agua no era suficiente. Así como lavarnos en la ducha no es suficiente para quitar nuestros pecados, lavarse las manitos con agua no es suficiente para haber quedado libre de la muerte de Jesús. Pero lo segundo que dice Pilato es interesante. Dice, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. En griego dice que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La verdad es que esa es la palabra real, no es responsabilidad, no es culpa tampoco. La palabra real que se usó en griego fue esa, sangre. Fue, no sé si se pronuncia así, yaima o jaima, no sé cómo se pronuncia. Que significa literalmente sangre. Y se hace referencia a la sangre de Cristo muchas veces con esa palabra. Cuando lo leo como sangre, me imagino dos cosas. Primero, el significado lógico o quizás obvio, o real tal vez, que estaba hablando Pilato. Estaba hablando de lo que leímos antes, responsabilidad. La culpa por el derramamiento de sangre de este hombre no es mía, es suya. Sí era suya y también de los judíos. Y algunos dicen respecto de esto, y la declaración que hacen los judíos de nos haremos responsables, o que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dicen algunos comentaristas que se cumple hasta el día de hoy. Dicen que la maldición que se invocaron sobre ellos y sobre sus hijos pesa sobre ellos todavía. Era y es una maldición de horror espantosa y de sufrimiento. Ya veíamos en el Antiguo Testamento que le pasaban muchas cosas malas a los judíos cuando se apartaban de Dios. Y esto no es diferente, yo diría que es incluso peor. Las cosas que le han pasado al pueblo judío desde entonces son horribles. Tenemos el ejemplo más grande, yo creo, el Holocausto de los nazis contra los judíos. Y aún hoy siguen y siguen y siguen en conflictos con esta nación, con esta otra. Porque ellos ni siquiera dijeron, no somos responsables de la sangre de Jesús. Dijeron, sí, nos vamos a hacer responsables de ella. A ese punto querían matar a Jesús, que hasta el día de hoy el pueblo judío está sufriendo por ese derramamiento de sangre. Pero dije que había dos formas de verlo, para mí por lo menos. Cuando dice, y respondiendo, voy a leerlo en otra versión, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. También puedo verlo de otra forma. Porque sabemos que Dios no es únicamente un Dios castigador. Porque sabemos que Dios no es un Dios cuya ira dure para siempre. Porque sé, y ustedes también lo saben, que Dios es misericordioso. Que Dios es eternamente amoroso. Y muchas veces decimos, Señor, límpiame con tu sangre. Señor, lávame en tu sangre. Señor, hay un himno incluso que dice, hay una fuente corriendo de las venas de Emanuel. Y yo me pongo debajo de esa fuente y me lava todas mis manchas de culpa.
me lavo con su sangre. Sí, fue para ellos una maldición, porque querían la muerte de Cristo y se alegraron con su condena. Pero para ellos, si se vuelven a Jesús, y para nosotros, por supuesto, también, esa sangre sobre nosotros tiene un significado distinto de una maldición y se vuelve una bendición. Y esa sangre sobre nosotros, que tenemos tanta culpa, ojo, tenemos tanta culpa como Pilato y como los judíos de que hayan crucificado a Jesús porque lo hizo por nosotros, que esa sangre sobre nosotros se transforme de culpa y de responsabilidad, se transforme a una bendición, a que la sangre de Jesús nos lave de nuestros pecados, nos libre como Barrabás fue liberado, y que seamos limpiados de nuestros pecados y podamos andar como Jesús quiere que andemos. Y esto también se los he explicado muchas otras veces antes, no lo voy a explicar latamente ahora, pero recordemos que los judíos antiguamente, en el Antiguo Testamento, se les ordenaba que tenían que hacer sacrificios, y que una parte de los sacrificios era derramar la sangre de los animales y rociarla en algunas partes, en la cortina, en el altar. Incluso para la ordenación de los sacerdotes, tenían que ponerle sangre del animal en distintas partes del cuerpo. Y les he explicado en esas ocasiones también que hay un paralelismo y que ahora es la sangre de Jesús, no la de un animal, la que nos ordena como sacerdotes. Vivamos ahora por esa sangre sobre nosotros como sacerdotes, para Dios, como obreros, como agentes de Dios. Vivamos siempre para Él y pensemos en lo que significa su condena, que es nuestra liberación. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias en esta hora por tu sacrificio, gracias por tu amor, gracias, Señor mío, porque una vez más podemos ver lo injusto que fue el pueblo, lo injusto que fue tu condena, pero que tú lo aceptaste por nosotros, por amor a nosotros. Gracias, Señor mío, porque nos libraste a cambio de tu sacrificio. Gracias, Señor mío, porque la culpa que había en nosotros, tú la lavas con tu sangre. Ayúdanos a vivir para ti y agradarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana en el templo, ya que tenemos clases presenciales. Adiós.